اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi majma'in. Continuando con las clases acerca de la purificación del alma, si recuerdan, en las últimas clases estuvimos hablando de los distintos métodos de purificar el alma, estuvimos hablando de la precaución o la protección, o el cuidado antes de impurificar el alma, antes de ensuciarla con la suciedad, digamos, del pecado, del mal hábito, de las malas costumbres, del mal carácter. Luego estuvimos hablando de abandonar las malas acciones, abandonar los malos caracteres de una forma directa, digamos, repentina, o de una forma paulatina. Ahora vamos a hablar de aquellas cuestiones o aquellos factores que ayudan a la purificación del alma y ayudan al crecimiento espiritual, y de alguna manera son herramientas que permanecen constantemente junto al ser humano como para poder permitirle en cualquier etapa de su vida purificarse, o por lo menos acercarlo a un estado de purificación. El primer factor que creemos que es fundamental al momento de buscar ayuda para purificar el alma tiene que ver con el tema del pensamiento. Nosotros ya venimos hablando en varias oportunidades acerca de la importancia que tiene en el Islam tanto la razón y el intelecto como el hecho de la reflexión, la meditación y el pensamiento, la importancia de la ciencia y el conocimiento, la importancia de la búsqueda del saber, y todo eso tiene que ver con fortalecer aquella dimensión que nos permite ver las cosas tal cual es. O sea, todo esto que se habla en el Corán y en las narraciones de la importancia del conocimiento, de la importancia de la reflexión, de la importancia del pensar, del ponderar, de la importancia de la razón y el intelecto, todo ello tiene que ver no con el pensar o el meditar en sí, sino con el beneficio que tienen estas cuestiones. La persona que tiene sabiduría, que tiene conocimiento, que tiene ciencia en el sentido de la ciencia del alma y de la espiritualidad, la persona que tiene intelecto y razón, la persona que no es ignorante, la persona que no está desinformado, la persona que tiene capacidad de poder reflexionar y meditar, es alguien que tiene unas herramientas para lograr ciertos beneficios que otros que no las tienen no las podrían lograr, digamos. Entonces, cuando hablamos de la importancia del pensamiento, estamos hablando de aquella posibilidad que nos da la mente humana, la razón, o mejor dicho, el intelecto, o la razón en general, digamos, a nivel pensamiento, para lograr encontrar ciertas verdades que sin el hecho de pensar serían difíciles de encontrar. Especialmente aparece mucho en las narraciones, por ejemplo, el pensar en el final, en el buen o mal final de las acciones. Como habíamos dicho anteriormente, hay narraciones que hablan de que él fue, digamos, preguntado, el profeta fue digamos, interrogado acerca de este camino, y solía, digamos, solía aconsejar el hecho de pensar en digamos, el final de las acciones. Si yo quiero hacer una acción, ¿acaso tendrá un buen final o un mal final? Ya uno conoce, digamos, cuál es el resultado de las acciones. Entonces, en base a ese resultado decía hacerlo o no hacerlo. Por lo tanto, es fundamental que uno piense tanto en su ser, como el devenir, como el futuro del ser humano, como en la muerte, como en lo que le espera, y todo lo que vamos a ir hablando en estos días también acerca de pensar seriamente, digamos, en la realidad de uno, en lo que es uno, y todo lo que nos va a ayudar de alguna manera a solucionar este gran problema que es el problema de las enfermedades del alma. El segundo punto tiene que ver con hacer una historia interna, digamos, de retribución, o mejor dicho, de castigo, o una forma de educación del alma, a través de ciertas cuestiones que uno pone, digamos, como condición en caso de cometer un pecado, o pone como, digamos, retribución en caso de cometer un pecado. O al contrario, más que retribución,
digamos, retribución puede ser positiva o negativa, pero bueno, para entenderlo mejor, una forma de educar al alma a través de un castigo, digamos, establecer un castigo que antes, digamos, de conseguir el castigo divino, que uno mismo se autocastigue. Digamos. No es obviamente un tema de autoflagelación, es una cuestión que tiene que ver con un método de educación. Y cuando hablamos de castigo tampoco significa, digamos, violencia, ni mucho menos. Estamos hablando de pequeñas cuestiones que a veces nos cuesta despegarnos de ellas o nos cuesta, digamos, no tenerlas, digamos, en el momento justo o tener que hacer ciertos esfuerzos. Por un ejemplo, si uno está afectado por cierto pecado, cierta enfermedad, cierto mal hábito o mala costumbre, bueno, dice, supongamos durante esta semana, cada vez que cometa eso, tengo que pagar, por ejemplo, limosna, no sé, $1, $2, $5, lo que sea. O, por ejemplo, si hago tal cosa, tengo que ayunar un día, por ejemplo. O tengo que rezar Salatul Layl, por ejemplo, a tal hora. O, supongamos, tengo que, no sé, cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con algo que nos cuesta o que se hace difícil. Por ejemplo, hacer una comida para un amigo, en fin. Entonces ese es un segundo método que de alguna manera también está contemplada en las enseñanzas islámicas. Por ejemplo, el Imam Ali dice "Tawallaw min anfusikum ta'dibaha wa'dilu biha an darawati 'adatiha". Habla de tomar en cuenta, digamos, la educación de nuestra alma, ¿no? Dice, tengan en cuenta o, digamos, háganse cargo de la educación de vuestras almas y del, digamos, esto de el cambio de sus hábitos y sus costumbres. Y eso está ligado a que en la educación tiene que haber también castigo. O sea, por ejemplo, una escuela o un instituto o una universidad pone ciertos castigos para aquel que no estudia, para aquel que no rinde examen, para aquel que falta o que se ausenta. Entonces, de alguna manera, estas narraciones, por ejemplo, hablan un poco de esa forma de educación del alma. Además, tenemos, por ejemplo, el tema del hambre. El Imam Ali dice, "Ni'am al-aun ala asr al-nafs wa kasra 'adatiha al-ju'". Dice, lo que más ayuda, lo que más de alguna manera colabora en esto de mantener prisionera a nuestra alma, o sea, prisionera en el sentido de bajo nuestro control y acabar con sus malas costumbres o malos hábitos, con sus costumbres en general, dice, es el hambre. Por ejemplo, que una persona diga, bueno, si yo cometo tal cosa, entonces durante un día no voy a comer, por ejemplo. Entonces son cuestiones que de alguna manera ayudan a que el ser humano pueda ir acostumbrándose y finalmente termine alejándose del mal y de los caracteres negativos. Lo tercero tiene que ver con la valorización real del alma y del ser humano, o sea, que uno comience a reflexionar sobre el hecho de que el ser humano en su dimensión espiritual especialmente es un ser que ha llegado de lo más elevado, digamos, su espíritu está de alguna manera relacionado con Dios, hay una conexión directa con Dios y la naturaleza del espíritu es divino y es angelical y celestial. Por lo tanto, valorar eso y sentirse, digamos, elevado en el sentido de no estar cayendo constantemente en la bajeza de transformarnos en animales, como aquellos que tienen un solo objetivo en esta vida, que es poder sentir placeres animales, terrenales y mundanales. Entonces, el sentirse uno más elevado, o sea, saber la diferencia que existe entre un gato, un perro y un ser humano, saber que no hemos sido creados, por ejemplo, solo para dormir, para comer, para parearnos y para beber. En fin, entonces ese es otro de los métodos que de alguna manera ayudan. Y para ello es necesario hacer dos cuestiones fundamentales. La primera, el de no, digamos, responder al llamado de la naturaleza, esta de las debilidades y de la animalidad, del cuerpo, de las necesidades. Y por otro lado, fortalecer este hábito de bien, digamos. El Imam Ali dice, "Awid nafsaka fi'l al-makarim", dice, acostumbra a tu alma a hacer el bien, digamos, las acciones honradas. "Wa tahammul a'ba' al-magharim", dice, y ahí del mismo modo, acostúmbrala a soportar, digamos, los problemas del día a día. Tashruf nafsuka wa ta'mur akhiratuka, dice, de esa manera se honrará tu
alma y vivirás, digamos, cómodamente en la otra vida y tendrás muchos, digamos, muchas personas que te alabarán de alguna forma. Bueno, con esto termina la clase de digamos, de estos métodos, digamos, o estos factores que ayudan a la purificación del alma, y continuaremos en la próxima con otro tema. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.